En el día de hoy, cuando se cumplen 531 años que el continente de América llegaron los colonizadores, levantamos la voz para señalar que la llegada de los españoles y la continuación del Estado chileno significó la continuidad de distintas formas de dominación política, de opresión, pero al mismo tiempo el Estado chileno en 1860 al 1881 tomó la decisión de ocupar militarmente nuestro territorio. Le denominaron pacificación de la Araucanía, en donde se cometieron dos hechos: la toma, ocupación y confiscación del territorio, que es la causa del conflicto actual en la región, pero al mismo tiempo se cometió el crimen de genocidio. Ese crimen de genocidio hasta el momento ha sido silenciado, negado. Ninguno de los gobiernos posterior a la dictadura militar ha querido incluir ese tema fundamental. Por tanto, aquí hay dos cuestiones fundamentales para llegar a la paz. Cuando se esclarezca el crimen de genocidio y la toma, confiscación y ocupación del territorio, no es suficiente que se refieran únicamente a las tierras, y no es suficiente que intenten deformar comisiones, omitiendo las causas fundamentales del crimen de genocidio que se cometió en este territorio. Temuco está instalado sobre la matanza, la masacre de Mapuche. Basta revisar lo que hizo Cornelio Saavedra desde 1860 al 81. En Angol, la matanza, masacre de Mapuche. Huequén, Purén, Lumaco, Traiguén, Coyipulli, Quecheregua, Victoria, fueron los sitios de las grandes masacres del territorio con los mapuches. Y eso se ha ocultado hasta el momento. Se ha impuesto las mentiras actuales para borrar las verdades del pasado. Y en ese sentido los mapuches de hoy no estamos dispuestos a aceptar las mentiras actuales y borrar las verdades del pasado. Por eso entonces estamos aquí, para dejar en claro que el crimen de genocidio es uno de los temas fundamentales para que haya paz en la Araucanía. En ese sentido, hermanos y hermanas, estamos acá, en esta caminata del silencio, por el silencio a las miles, cientos de miles de mapuches que masacraron y mataron desde el 1860 al 80, con revisar la historia y los partes militares, en donde decían: en Huequén matamos a 60 indios, en Purén a 80 indios, en Lumaco matamos a 200 mapuches. Por lo tanto, el crimen de genocidio está completa y absolutamente acreditado. Por eso, para que todos sepan que el genocidio se debe abordar y tratar definitivamente, de lo contrario la paz estará lejos en la Araucanía. Por eso entonces nos estamos manifestando en el día de hoy. Hasta el momento, los gobiernos han formado comisiones tras comisiones,
para seguir ocultando la verdad, para dilatar el conflicto, para mantener la relación de opresión con nosotros. La Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio dice que la matanza es una de las causas esenciales del genocidio. El desplazamiento forzoso, el impedimento y sometimiento a los pueblos a condiciones extremas, lo que hicieron con los mapuches nos empobrecieron. Y en cuarto lugar, la sustracción de los niños para llevarlos a otro lugar, lo que hicieron en la era de la pacificación de Araucanía, cuando allí en Adencul se celebró un parlamento con Quilapán, se le puso como condición a los mapuches que debían entregar sus hijos para que fueran llevados a Chillán. Esas son las causas y esa es la tipificación que hace la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Toda esa situación está completamente configurado en la situación mapuche. Por tanto, si el Estado chileno sigue negando la historia y el derecho mapuche, nos empuja a llevarlo a un tribunal internacional. Tendremos que demandar al Estado de Chile por el crimen de genocidio. Y también queremos señalar que los habitantes de la Araucanía caminan y transitan por los cementerios mapuche. Basta con recordar cuando se instaló la ciudad de Temuco en 1883, los partes militares decían que hay en lo que hoy es la Pichicautín, era un cementerio de indios masacrados por el ejército. Por tanto, los que visitan Pichicautín deben saber que están pisoteando nuestros antepasados, están pisoteando a los mapuches que mataron. Por eso entonces no podemos permitir que eso siga sucediendo. Y todo ser humano bien nacido tiene que conocer la historia, tiene que conocer dónde vive. Lamentablemente, la doctrina de la negación ha hecho no solamente un daño a los mapuches, sino a los chilenos, a nuestros vecinos chilenos que viven en nuestro territorio y que no conocen parte de la historia ni los lugares que transitan. Personalmente, me ha tocado recorrer el mundo por la causa mapuche. Cuando he llegado a Roma, he tenido que estudiar la historia de Roma. Cuando he estado en Ginebra, he tenido que estudiar cómo Napoleón Bonaparte inició el movimiento nacionalista para llegar a un nacionalismo francés. Cuando he estado allí en París, he tenido que estudiar cómo allí se dio la Revolución Francesa en París. Sin embargo, los chilenos que viven en la Araucanía no conocen absolutamente nada de la historia, no conocen absolutamente nada de la cultura. Y esa es una de las razones que nos hacen confrontar que aquí, que estuviéramos prácticamente confrontados con los chilenos. Aquí son algunos los que se han apropiado de la tierra mapuche. Basta recordar, después del 1881, cuando instalaron los dos fuertes de allí, Cunco y Melipeuco, los militares se trasladaron para Angol
y dijeron: tenemos que instalar la ciudad que lleve como el sentido del triunfo del Estado chileno por la fuerza y la violencia militar. Y ahí se instaló la ciudad de Victoria. Victoria se llama como símbolo de la violencia militar que cometieron en este territorio con los mapuches. Por eso se llama Victoria. Pero esa victoria, esa sangre y fuego en la matanza cometida en contra de los mapuches en la década del 1860 al 1881. Entonces, estamos acá para señalar que el crimen de genocidio es una de las causas de las actuales tensiones y controversias que vive la Araucanía. Por lo tanto, todas las comisiones que se han constituido han sido una manera de distraer, de dilatar el conflicto y omitir las verdades del pasado para imponer las mentiras actuales. Por eso entonces, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio está plenamente vigente. Lo utilizaremos los mapuches al amparo del derecho internacional, porque hoy el derecho internacional ha avanzado progresivamente y reconoce el derecho a la libre determinación mapuche. La libre determinación debe ser la ruta. Aquí hay dos cuestiones fundamentales. Dos cuestiones fundamentales en la Araucanía: Guay Mapuche, Macrozona Sur. La toma, confiscación y ocupación del territorio. El crimen de genocidio, que es la responsabilidad del Estado. Pero por otro lado está el desafío de los mapuches, que tenemos que darle forma orgánica al derecho de libre determinación. Nuestra meta debe ser formar un gobierno en el Guay Mapuche. Ahí el mundo reconocerá que estamos utilizando las herramientas, los mecanismos del derecho internacional. Entonces, el Estado chileno tiene que asumir la responsabilidad política del crimen de genocidio. El genocidio mapuche no puede